Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. El tema de hoy es hablado ya en alguna otra ocasión sobre temas vinculados con el constructivismo. Hemos hablado sobre cómo la idea de Jean Piaget, lo que una persona tiene en mente, no es algo que se haya construido, bueno, no es algo que se tenga o que se aprecie directamente, sino que es algo que construye, porque depende del momento en que su cerebro esté desarrollado. Si el cerebro está en unas condiciones de madurez, si el cerebro ha sido ejercitado en áreas de conocimiento abstracto, el cerebro puede construir, está en condiciones de habilitar condiciones abstractas. Y por el otro lado, los estímulos que vienen del exterior. Si ustedes me permiten, el día de hoy lo que vamos a hablar es cómo se genera un sistema complejo a partir de la construcción de relaciones de saberes. El sistema complejo es no solamente entender un sistema, sino que ver cómo funcionan varios sistemas simultáneamente. Así que si ustedes me permiten, voy a compartir unas láminas. Denme un segundo, por favor. Perdón ustedes, es que estoy migrando unos archivos a otra plataforma. Ahora sí. Bien. Esta sesión sobre sistemas complejos voy a echar mano de un saber que es el saber de la cibernética. La cibernética, tal vez ustedes piensen y lo perciban como un saber relacionado con la computación. Tiene algo que ver, ciertamente, pero vamos a ver cómo nace esta idea de la cibernética. De hecho, antes de comenzar, les decía que el constructivismo tenía que ver con esta etapa del desarrollo y los estímulos que se han tenido para desarrollar estas habilidades abstractivas. Y también, por otra parte, sin duda alguna, la habilidad de la persona y la destreza de poder vincular elementos y combinarlos y mezclarlos. Esto, por ejemplo, fue lo que hizo que apareciera el teléfono celular. La idea de unir en un solo aparato una cámara digital, telefonía y también dar servicios de redes de internet, es una cosa que une tres cosas distintas en un solo aparato. Pero si se dan cuenta, tal vez son tres cosas que pertenecen a áreas distintas. La telefonía y la imagen fotográfica pertenecen a campos distintos de desarrollo tecnológico. Y hoy en día están unificados, ¿no? Pero tenían distintos rubros. O sea, como se grababa un sonido en un disco de acetato, era distinto a cómo se grababa, a cómo se tomaba una imagen fotográfica con químicos y se revelaba con químicos. Y también era muy distinto a lo que era el manejo de redes. Si se dan cuenta, todo al final de cuentas se digitalizó y tomó este nuevo sesgo. Ahora bien, es un saber que tiene la característica de tener vinculados saberes de distintas áreas. Perdón,
saberes de distintas áreas. Son saberes que bajo un esquema unificador permite combinarlas y compartirlas y puede construir. Aquí me gustaría hacer una distinción sobre lo que son también los saberes. La complejidad puede ser multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Y vamos a aclarar estos términos, porque si hay la complejidad une saberes y une áreas para construir algo nuevo, ¿no? Entonces, ahora sí, si me permiten, voy a compartir con ustedes algunas láminas y voy a comenzar con esto. La cibernética como un modelo de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. ¿Qué es la multidisciplinaridad? La multidisciplinaridad es unir varias disciplinas, como la química, la física y la biología. Un conocimiento puede darse con 3 científicos o 3 personas que sepan de estas áreas: química, física y biología. Y cada uno, desde su especialidad, dará una opinión o participará junto con el resto del equipo de su conocimiento para entender algo. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, pues hemos tenido epidemiólogos, hemos tenido médicos, hemos tenido biólogos, cada uno, y lamentablemente alguno que otro político, dando su opinión. Bueno, esto sí, la política se podría considerar una ciencia, pero la política no es una ciencia. Los saberes en realidad dan una perspectiva, desde su perspectiva de conocimiento, una idea sobre lo que hay que hacer, ¿no?, en una situación. Ahí estamos hablando de un factor de multidisciplinaridad. Ahora bien, cuando hablamos de interdisciplinaridad, estamos hablando de áreas donde los saberes están trabajando conjuntamente en un mismo fenómeno. Es decir, no solamente dan su opinión desde un punto de vista, sino que encuentran puntos de contacto y de enlace. Aquí es donde nacen, por ejemplo, nuevas áreas como la mecatrónica, ¿no?, que es, dentro de las ingenierías había ingenieros mecánicos y ingenieros electrónicos, ¿no? Y ahora existe la carrera de mecatrónica, ¿no? Es una carrera que incluso comienza en Japón, no sé si ustedes sabían esto. La mecatrónica combina mecánica con electrónica. Y es cuando 2 saberes encuentran puntos de contacto y trabajan conjuntamente en esos puntos de contacto, ¿no? Ya no es cada uno por separado, ya no es multidisciplinario, ahora es inter. Los saberes tienen puntos de contacto, puntos de unión. Disculpe que me deben, es que hay una alergia que me da esta la mañana. De ahí vienen saberes como la bioquímica, la electroquímica, otros saberes que están combinados o que están unidos en factores comunes. Y la transdisciplinariedad es precisamente donde se encuentra el pensamiento complejo, la teoría de sistemas y la cibernética. La transdisciplinariedad, para que lo veamos de una manera a vuelo de pájaro inmediatamente, es cuando un conocimiento pasa de manera análoga a otro conocimiento. Es decir, no hay un punto de contacto con otro conocimiento, sino que se soluciona un desarrollo de un área científica migrando factores de una área a la otra, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sepan, Louis Pasteur no era médico, era un químico. Y el desarrollo de la vacuna contra la rabia, un conocimiento que migró de un área, que era la química, a la medicina. La transdisciplinaridad precisamente es un tránsito de un saber a otro. Y la cibernética
no solamente es el tránsito de un saber a otro, sino que reúne multidisciplinariamente y interdisciplinariamente los saberes. Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y para poder desarrollar una ciencia de este tipo, pues vamos a explicar una serie de nociones básicas de esto mismo. Lo primero que hay que señalar es que todo comienza a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con este señor que se llama Joshua Willard Gibbs. Joshua Willard Gibbs fue un físico, es un físico que desarrolló lo que hoy se conoce como las leyes de la termodinámica. Y en particular nos interesa hablar de la segunda ley de la termodinámica. Yo no sé si ustedes recuerdan las leyes de la termodinámica en algún momento de estudios de la preparatoria, o incluso hay una película que se llama La segunda ley de la termodinámica, y se van explicando esas leyes. Bueno, la segunda ley de la termodinámica, en síntesis, lo que dice es que todo en este universo tiende al caos, tiende al desorden. Y ese desorden o esa no unión, esa no vinculación, no estabilidad, se llama entropía, recibe el nombre de entropía. Vamos a ver qué es a detalle la entropía. Precisamente la entropía es el aumento de desorden. Y aquí pueden ver ustedes en esta imagen, cuando hay poca entropía, las cosas permanecen unidas, estables. Pero cuando hay entropía, las cosas se desordenan. Hay menos orden. Y precisamente, por ejemplo, cuando nosotros, en la medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo, en realidad lo que está pasando es que nos estamos oxidando. Por eso dicen que es muy bueno tomar antioxidantes, porque esto mantiene la estabilidad del cuerpo en mejores condiciones, hacer ejercicio, bueno, una serie de cosas. En la medida que cuidamos que no se den estos deterioros o estos factores entrópicos en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una buena alimentación, hacer ejercicio, son factores en un cuerpo humano para evitar entropía. En la medida que no hacemos esto, nuestro cuerpo tiende a desordenarse y tiende a deteriorarse y con la idea de desaparecer. La entropía, si esto queda claro, esta es la segunda ley de la termodinámica. Ahora bien, vamos a hablar de la contingencia. Toda entropía o evitar la entropía se da en un entorno o en una contingencia. Vamos a decirlo en ese término. La contingencia, la palabra contingencia, ahora la hemos escuchado mucho por lo de la pandemia, estamos en una contingencia sanitaria, o sea, por cuestiones de una cuestión de salud. Estamos inmersos en esta cuestión de políticas de salud. Tenemos que utilizar tapabocas, tuvimos que permanecer casi un año encerrados en nuestras casas. Lo contingente es lo que nos envuelve. Por ejemplo, aquí tienen una imagen de una casita o de unas pequeñas cabañas, o una pequeña casa, un chalet muy grande, en medio de un gigantesco bosque que está inmerso en las montañas. O sea, esta casa o estas chozas, estas casitas o estas casas son contingentes de este ambiente. Y propiamente la entropía se da en razón de que no estén preparadas para las condiciones que haya. Si ustedes se dan cuenta, estamos en una época seguramente de invierno, donde las montañas están precisamente nevadas. Y si dentro de esta casa no hay condiciones para resistir climas fríos, pues lo más probable es que las casas se puedan ir deteriorando y la gente que vive dentro de la casa pueda morir de frío, ¿no? Seguramente tendrán chimeneas, tendrán muchas cobijas, tendrán pieles, tendrán cosas que les puedan dar calor. Esa es una forma en que el entorno o la contingencia puede afectar a los organismos que se encuentran integrados en el ambiente en el que están. Entonces, la actuación que resulta del comportamiento del ambiente es propia
es una conducta contingente, es una conducta que surge por el ambiente. Si el ambiente es adverso, puede generar entropía en los individuos o en las cosas que están contingentes en ese ambiente o en ese entorno, ¿no? Entonces, esta es una idea muy importante. Lo que genera la entropía es el entorno en el que estamos. Si estamos en un lugar muy frío y no tenemos elementos para resistir, nos vamos a deteriorar, podemos morir hasta de hipotermia, ¿no? ¿Cómo resistir a la entropía? ¿Cómo resistir a la entropía? Bueno, aquí vamos a adentrarnos en nuestro organismo y utilizo esto para que se pueda entender. Fíjense cómo estamos pasando de la física a una idea del entorno del medio ambiente, tal vez biológica, pero ahora vamos a hablar sobre organismos, aparatos y sistemas. Bueno, ustedes tienen, por ejemplo, aquí el aparato, arriba a la izquierda, el aparato digestivo, tenemos el aparato respiratorio a la derecha, ¿no? Fíjense, tenemos aparatos. ¿Qué es el aparato? El aparato es la unión de varios órganos conectados entre sí, ¿no? Y prácticamente hacer un proceso. Y este proceso es un proceso sistémico, ¿no? Aquí tienen las fosas nasales, la epiglotis, la laringe, la faringe, la tráquea, el bronquio, los alveolos, los músculos intercostales, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, el diafragma. Tenemos una serie de elementos que en conjunto generan una estructura. Esa estructura está inmersa en una contingencia, en una zona. Vamos a pensar solamente el aparato respiratorio en una zona fría como esta de acá. Si el aparato respiratorio no se encuentra de una manera fuerte frente a climas adversos como estos climas altamente fríos, ¿no? Puede ser que se deterioren, pueda venir una bronquitis, pueda venir un enfisema, si es una persona que fuma. Es decir, el aparato debe estar cuidado para evitar entropía y el aparato debe tener un buen funcionamiento. El funcionamiento es una operación sistémica entre todos los órganos que se encuentran dentro del aparato. Tenemos sistemas endocrinos, sistemas nerviosos, y es la forma de operar, ¿no? Propiamente los organismos. Como verán ustedes, fíjense cómo pasamos de la física de Joshua Willard Gibbs y su segunda ley de la termodinámica a hablar, por ejemplo, de temas de salud en los que para evitar entropías, es decir, para evitar enfermedades, una enfermedad es una visión entrópica, necesitamos norteamericano de mediados del siglo XX llamado Walter Bradford Carroll, bueno, en el principio de la parte del siglo XX, Walter Bradford Carroll, un fisiólogo especializado, en un libro llamado La sabiduría del cuerpo, habló de la homeostasis. La homeostasis son las operaciones o los actos realizados por el cuerpo de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos, pero también podría ser un conejo, un perro, un ratón, para mantener estable el sistema respiratorio, el aparato cardiovascular, el aparato digestivo, y que los sistemas funcionen de una manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí vemos otra vez el salto de la medicina vinculada con la física. En vez de llamar enfermedades o factores externos que generan enfermedades, fíjense, esto es lo que la entropía, la enfermedad ya sería una consecuencia entrópica, pero el ambiente, si no cuidamos las condiciones ambientales, es lo que estoy diciendo, si no cuidamos las condiciones ambientales, nos pueden venir enfermedades. Y entonces, el cuerpo humano, por ejemplo, genera mecanismos homeostáticos. Por ejemplo, empieza a latir más rápido el corazón
para generar que la sangre corra más rápido y nos dé calor. Esto es un mecanismo homeostático. Tenemos mucho calor, todo lo contrario. También el hecho de empezar a sudar, esto nos mantiene un poco más fríos y es una forma de mantener el sistema estable. Propiamente, el cerebro recibe información del cuerpo, ¿no? Que está siendo muy frío, por ejemplo, el cuerpo. Vamos a pensar en Leonardo DiCaprio en el final de la película Titanic, que está en el mar y hace mucho frío, porque el agua está helada, son de las partes del Atlántico Norte. El cerebro de pobre Leonardo DiCaprio recibe la información del cuerpo que le alerta sobre un fenómeno entrópico. Le está diciendo, estás en un agua muy fría y tienes que hacer algo para empezar a calentarte, ¿no? Entonces el cerebro en ese momento envía órdenes y comunica al resto del cuerpo que realiza acciones homeostáticas para evitar la entropía. El corazón empieza a salir tal vez más rápido, empieza a operar más rápido para que empiece a generar calor. Lo más probable es que con un frío extremo, ¿no? Y con el corazón tratando de latir lo más rápido posible, puede ser que entre la baja temperatura del agua bajen las funciones del cuerpo, o bien el corazón esté trabajando tanto que hasta le puede venir un infarto. O pueden ocurrir las dos cosas simultáneamente, pero ahí se da el fenómeno entrópico, que podemos decir que no es una enfermedad, allí no hubo ninguna bacteria ni un virus, pero el entorno entrópico generó ese daño. Y se trató de hacer un ejercicio homeostático para poder reaccionar al fenómeno entrópico. Otro gran médico que fue Walter Buchanan, Walter Rutherford Cannon, bueno, no es el mismo Walter Rutherford Cannon, Walter Buchanan, es el mismo, esta idea de perdón, con otro saber que llama feedback o retroalimentación. Pensemos otra vez en este Leonardo DiCaprio, el cuerpo está empezando a generar más circulación de sangre. Si el frío sigue siendo reacción, el corazón empieza a latir todavía mucho más rápido para tratar de generar calor. Pero, por ejemplo, pensemos que estamos en un lugar no tan frío como las aguas del Atlántico Norte, o que podemos empezar a estar junto a una hoguera, junto a una chimenea donde hay fuego. Entre el latido del corazón rápido, las operaciones del cuerpo para evitar que haya un exceso de frío y muramos de hipotermia, y ya el calor que está generando el fuego, lo que está pasando es que el cuerpo le envía otra vez la señal al cerebro, le dice, ya no latas tan rápido, ya estoy buscando una zona donde sea más caluroso, donde ya no haya tanto frío. Entonces el corazón empieza a latir menos rápido, o el cuerpo empieza a generar actos menos homeostáticos para evitar la entropía. Un fenómeno homeostático y que constantemente está en retroalimentación con el sistema nervioso es la creación de los anticuerpos. Los anticuerpos, cuando entra una bacteria en nuestro cuerpo, pues el cuerpo genera anticuerpos, ¿no? ¿Qué son los anticuerpos? Pues son precisamente aquí proteínas que el sistema inmunológico produce para respuesta de la presencia del antígeno, ¿no? de la bacteria que está afectándonos. Y en ese caso, lo que va a ocurrir es que el cuerpo, al generar este anticuerpo, está realizando una actividad homeostática, ¿no? Que va a evitar el fenómeno entrópico, que es la aparición de estas bacterias en nuestro cuerpo. Cuando tomamos, hace unos días mi esposa compró unas verduras, una sopa de verduras que ya estaba mala, hizo la sopa y empezó a comerla. Le dice que dio 2 probadas y automáticamente fue a vomitar. El cuerpo, cuando se da cuenta que hay un elemento que está dañando, realiza una actividad homeostática. El ir a vomitar es una actividad homeostática para mantener el equilibrio del cuerpo de una manera estable y evitar la entropía. Imagínense que no hubiera vomitado lo que se comió y le está causando un daño, entonces sí le viene un daño entrópico y le viene una enfermedad, ¿no? Le pueden venir daños en todo el sistema del aparato digestivo y ya todo lo que ocurra después. Estos son mecanismos homeostáticos. Ahora, fíjense cómo estamos hablando de un lenguaje de la física dentro de la medicina.
Estamos hablando con un lenguaje de la física dentro de la medicina y además con elementos de ecosistema y de medio ambiente. Si se dan cuenta, hay puntos de contacto, pero estamos transitando de un saber a otro, tratando de encontrar estabilidad. Walter Buchanan es un médico que estaba vinculado con muchos experimentadores y muchos científicos de su época. Por ejemplo, tenemos el caso de en esta foto pueden ver ustedes a Iván Pavlov, el psicólogo que desarrolló el experimento del perrito de Pavlov, este perro que saliva solamente con oír un timbre después de haber sido condicionado a, eh, a ver un filete jugoso siempre que oye una campana. Bueno, vamos a hablar del nacimiento de la cibernética ya una vez que di estas nociones básicas. Aquí tienen a Arturo Rosenbluth, un mexicano, probablemente el mexicano más ilustre en esta área. Él, junto con Norbert Wiener, desarrolló la teoría cibernética. Arturo Rosenbluth, repito, es un médico y Norbert Wiener es un ingeniero. ¿Cómo se puede dar esta unión? Bueno, Norbert Wiener, Julian Bigelow y Arturo Rosenbluth, ya luego más adelante unidos con Walter Buchanan, descubren que el control en humanos, en animales y en máquinas dependían de esta retroalimentación y de los estímulos para poder mantener estabilidad. O sea, el control de todos los seres humanos, de los animales, de las máquinas, depende de la retroalimentación que se le dé al sistema para poder evitar fenómenos entrópicos. Norbert Wiener, aquí a la derecha, y Oswald Veblen, a la izquierda, junto con Albert Einstein, desarrollaron durante la Primera Guerra Mundial lo que serían los primeros proyectiles teledirigidos. Veían un aeroplano, lanzaban un misil al aeroplano, veían a qué distancia había fallado o qué tan lejos estaba. Ya se habían dado cuenta de la inclinación del cañón con respecto a la velocidad del aeroplano, el tránsito que llevaba. Hacían un segundo tiro, veían qué tanto se había acercado al aeroplano y ya viendo la velocidad a la que iba el aeroplano y viendo la distancia de la inclinación, podían saber a la velocidad a la que iba, en la dirección en la que iba, dónde el siguiente tiro iba a derribar al avión. Esto es el principio del sistema antiaéreo controlado por radar, ¿no? Precisamente el radar va detectando dónde va golpeando, en qué parte, a qué distancia, y a partir de eso simplemente se hace el cálculo de la inclinación del cañón y en qué dirección tendría que ir y con qué fuerza habría que ir. Norbert Wiener trabaja con este grupo de matemáticos. Estos elementos que la darán posteriormente toda la matemática y todo el saber, fíjense, todo el saber matemático que tendríamos que ir midiendo para poder desarrollar balística antiaérea. Y también esto podría considerarse, fíjense cómo lo estamos viendo, es un sistema que mantiene la homeostasis de una zona civil y evitar un ataque aéreo, ¿no? Es decir, un ataque aéreo es un fenómeno entrópico. Una invasión como la que hay a Ucrania es un fenómeno entrópico, no biológico, no atmosférico, pero está aconteciendo en una región y hay que... ¿no? Esto es lo que hay que ir midiendo.
Perdón, se ha cortado la señal, es que escuché una... Vamos, ¿tienes aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios o preguntas hasta aquí? ¿No hay? Ah, ok. Ah, gracias. Es que como estoy viendo la pantalla, estoy viendo la presentación, no estoy viendo. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? Andrés Dimas, levantó usted la mano, le escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Y pues sí, nada más, ahora que estamos viendo este tema, puntualizar que pues los avances más grandes que ha tenido la humanidad ha sido durante las guerras, ¿no? Esta parte, bueno, ahorita me llama la atención que estamos con esta parte matemática, pero bien es cierto que ha sido en todas las materias el avance que hemos tenido. Y de hecho en anteriores clases, creo que tengo un sentimiento pues ahí como de guerra. En anteriores clases con otros maestros había ya mencionado que las guerras durante la evolución del hombre han mantenido pues el número de personas, los recursos, etcétera. No sé ahí si tenga yo algún pensamiento malévolo de impulso o necesidad, pero bueno, pues es esta catástrofe natural que nos atañe, que somos la humanidad y que está acabando con el mundo, la que hace que poco a poco vayan los recursos. Y bueno, esto iba enfocado al comentario, a lo que nos está explicando, doctor, justamente de los avances que se tienen en estas materias durante las guerras. Es mi comentario. Muchas gracias por el comentario. Dimas, ¿tu nombre es Dimas? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Gracias por el comentario, Dimas. Mira, uno de los teóricos que está muy cerca de la cibernética, si te diste cuenta hace un instante, déjame volver a compartir esa imagen. Está precisamente a la izquierda de la pantalla Albert Einstein con este señor Oswald Veblen. Y no es gratuita la presencia de Albert Einstein ahí. Un gran matemático. Fíjense ustedes, aquí les voy a presentar esta otra presentación. Miren, en esta imagen tienen ustedes a Albert Einstein y un grupo de matemáticos. Entre ellos, miren, aquí está este que está escondido atrás, se llama John von Neumann. John von Neumann, que es un gran matemático de origen húngaro, fue llamado Richard Feynman en medio, y Stanislav Ullmann. Estos señores formaron parte del grupo de teóricos matemáticos que desarrollaron la bomba atómica. Aquí tienen a Julian Bigelow, del cual vamos a hablar en unos instantes más. A Julian Bigelow está von Neumann a la extrema derecha, y aquí al lado de von Neumann está Robert Oppenheimer, que fue el director del proyecto Manhattan, el que reunió a todos estos grandes físicos que desarrollaron la bomba atómica. Aquí está Eisenhower solamente condecorando a von Neumann, y creo que valdría la pena, déjenme mostrarles este pequeño video. Fíjense cómo comienza. Es una recreación, es una película que habla sobre otro gran matemático que es John Nash. Pero John Nash es una película que se llama Una mente brillante. Y fíjense qué es lo que dice al principio de esta película. Mathematicians won the war. Mathematicians broke the Japanese code and built the A-bomb. Mathematicians.
like you. The stated goal of the Soviets is global communism. In medicine or economics, technology, space, battle lines are being formed. To triumph, we need results, publishable, applicable results. Now, who among you will be the next Morris? The next Einstein? Who among you will be the vanguard of democracy, freedom, and discovery? Today, we bequeath America's future into your able hands. Welcome to Princeton, gentlemen. Bueno, en esta época, pues prácticamente estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero lo que dice al principio de la película es completamente, las matemáticas ganan la guerra. Así sacaron la bomba atómica. Y en ese sentido, pues vean ustedes que esto es un saber transdisciplinario. O sea, ¿cómo la matemática puede hacer que haya una bomba atómica que destruya Hiroshima y Nagasaki? ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Roberto Ramírez, levantó usted la mano, le escuchamos. Sí, con relación a lo que están diciendo. Igual yo he tenido problemas ahorita con el internet, pero sí, yo creo que el desarrollo de la tecnología depende qué enfoque se le esté dando, ¿no? O sea, si vemos en las guerras sí se ha avanzado, pero ¿hacia qué fin, no? A destruir al enemigo. O como en esa novela de Julio Verne, de La Tierra y la Luna, donde uno desarrollaba su tecnología para defenderse y el otro para agredir, ¿no? Por la cuestión de la balística. Y creo que es a lo que va, porque la teoría de la relatividad, Einstein lo formuló antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya después le dieron el enfoque para fabricar una bomba. Alfred Nobel inventó, la dinamita, pero era para otros fines, no para agredir. Y Da Vinci igual desarrolló, se adelantó en cuestión de tanques, de murallas y todo. Pero es el enfoque que se le da a la ciencia también, en ese sentido. Sí, porque si nos vamos a la Primera Guerra Mundial, sí había bastantes avances tecnológicos en materia militar, pero las tácticas eran la época de Napoleón, por eso fue una carnicería tremenda que hubo ahí. O sea, los mandaban a descubierto en líneas compactas. Si iban en líneas compactas eran para utilizar la tecnología precaria para que no erraran el tiro. Ya después, cuando vieron que esa situación, pues empezaron las líneas dispersas para no ser blanco de la ráfaga de las metralletas. Pero eso va. Y algo anecdótico, ¿no? Ahorita que puso la foto de Einstein ahí donde está en el pizarrón, me recordó una foto que le hicieron burla de Manuel Mondragón y Félix Díaz cuando estaban en la decena trágica, donde estaban calculando los tiros para bombardear Palacio Nacional en esa parte. El sobrino del tío y el chacal que estuvo ahí. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Roberto. Bueno, si te das cuenta, ahí están utilizando tecnología y una tecnología o un conocimiento que pertenece a otras áreas, y en la medida que se va implementando este conocimiento, se va sofisticando. La biología y la química, en el momento que van evolucionando, van desarrollando la guerra química, las guerras biológicas, ¿no? De algún modo estamos viviendo y padeciendo condiciones contingentes, que pues seguramente son productos de experimentos y de cosas. Sí, perdón, levantaste la mano otra vez, te escuchamos. Inclusive antes que se me quede en el tintero, inclusive aquí en la Revolución Mexicana, algo igual anecdótico, la persona en la Revolución Mexicana, el general revolucionario que estuvo muy inmerso en la tecnología fue Pancho Villa. Pancho Villa se comunicaba por teléfono, con telégrafo, utilizaba los trenes, tenía motocicleta y hasta incluso hay una foto donde él está como ahí con su motocicleta. Vaya, inclusive fue el primero que utilizó un avión para bombardear. Y hasta dicen las más palabras, las más lenguas, que hasta quería comprar un submarino, nada más que no sé dónde ponerlo. Pero sí, en esa cuestión pues sí va acompañado la tecnología a la mano, el desarrollo con las guerras.
Sí, sí, Roberto, gracias. Efectivamente, en la medida que tenemos más tecnología, la guerra se va sofisticando, pero también la medicina se va sofisticando, la medicina se va sofisticando, la educación se va sofisticando. De hecho, este sistema que estamos utilizando nosotros ahora, un sistema de guerra, es un sistema, el Internet es algo que desarrolló el ejército de los Estados Unidos en un proyecto muy rudimentario, y luego las universidades lo consumieron, lo adaptaron, y básicamente pues hemos ido evolucionando. Este sistema educativo o este medio de comunicación nos ha permitido mantenernos en contacto a pesar de tener una pandemia y estar resistiendo un virus que muy probablemente es un virus artificial desarrollado en un laboratorio, ¿no? Esto creo que es relevante. Eso me parece que no puede dejarse de ver directamente. Y lo que hemos estado viviendo es precisamente la construcción de sistemas complejos, ¿no? Cada vez es más complicado. Ahora, para saber medicina, incluso hay que saber ingeniería. Hoy estaba oyendo en la mañana que ya estaban desarrollando prótesis para gente que no tenía miembros, o sea, brazos, que pudiera comer con con estas prótesis electromecánicas, ¿no? O sea, hay una serie de factores muy importantes. Miren, ya que estamos hablando de esto, nada más para que se den una idea. Vamos a hablar solamente como ejemplo. Déjenme mostrarles una unión de elementos de sistemas. Miren. Voy a mostrarles. Es un video de hace 20 años. Es un video de hace 20 años. De hace tal vez 22 años. Pero ya está muy avanzado esto. Miren. Es un sistema de interfase. Es un sistema de interfase que une el cerebro a la computadora. Y uno de los personajes que lo desarrollan, el del video que les voy a presentar ahora, se llama Philip Kennedy. Fíjense ustedes qué es lo que desarrolla Philip Kennedy. Mientras más aprendemos sobre el cerebro, más asombroso parece. Estamos en el umbral de usar los nuevos conocimientos para aprovechar su potencial de formas que no habíamos soñado, incluso en los cerebros más severamente dañados. Johnny Ray tenía una muy buena vida. Tenía sus propias reglas, tenía sus propios horarios, hacía lo que quería hacer. Estaba casado y con hijos. Tenía 52 años y había estado muy activo durante toda su vida y trabajaba todos los días. Entonces, de pronto, un vaso sanguíneo estalló en la base de su cerebro. El extenso daño lo dejó incapaz de moverse y hablar. Pero sus médicos sabían que estaba alerta. Aún podía pensar, aún era capaz de comunicar ideas. Y nos lo podía demostrar parpadeando, así que sabíamos que había una habilidad, que algo en él podía responder. A sus médicos se les ocurrió una idea revolucionaria que dependía de la plasticidad de su cerebro. Si funcionaba, cambiaría los límites de la medicina. Le implantaron un pequeño cono que contenía 2 electrodos especialmente tratados a la parte de su cerebro que controlaba el movimiento de su mano. El aspecto único de este electrodo es que está cubierto de cristal y tiene sustancias que estimulan las células nerviosas a crecer y formar contactos llamados sinapsis. Entonces esperaron a ver si sus neuronas formaban nuevas conexiones en los electrodos.
Si era así, sería posible capturar la energía eléctrica de las neuronas y usarla para conectar el cerebro de Johnny Ray directamente con una computadora. El doctor Philip Kennedy, quien inventó el aparato, creyó que cuando Johnny pensara en mover la mano, sus neuronas se activarían y esta señal eléctrica podría usarse para mover un cursor. ¿Pero realmente era posible crear un circuito entre un cerebro humano y una máquina? Había habido poco progreso. Después, finalmente, algo asombroso ocurrió. El 2 de julio de 1998, cuando Johnny Ray pensó en mover la mano, el cursor se movió. Si piensa en ello, se mueve. El cursor se mueve por su pensamiento. Si piensa en ello, el ambiente cambia por su pensamiento. Ahora estamos interactuando directamente con el ambiente y es capaz de controlarlo, pensando en él. Me llamo Johnny Ray. Haga un movimiento, Johnny. ¿De acuerdo? Me llamo Johnny. A la esquina de allá, 2 segundos. Bien. Johnny Ray está usando los procesos electroquímicos en su propio cerebro para controlar un dispositivo mecánico externo. Sí, eso estuvo muy bien. Pudo mover el cursor a través de la pantalla de izquierda a derecha. Pudo entrar en cada icono y quedarse ahí los 2 segundos necesarios para registrarlo. Es un nuevo nivel de mente sobre materia y abre todo un mundo para Johnny Ray y otros como él. Bueno, ahí tienen tecnología electrónica vinculada a la medicina. E incluso, si ustedes se meten a buscar cibernética y prótesis, van a ver que hay prótesis que, así como puede mover el cursor, pues ya también puede mover una mano, puede caminar, puede mover alguna parte de su cuerpo con una prótesis electrónica. Tengo un poco de inestabilidad de red. Creo que ahí está mejor la red. Creo que ahí está mejor mi acceso a internet. Ya está agarrando más señal. Bueno, no sé si se ve. El sistema complejo, la complejidad de sistemas, utiliza distintas áreas y está empezando a construir conocimientos que no se habían pensado, ¿no? Cuando alguien pensó que la matemática iba a modificar un sistema mecánico y cuando se iba a pensar que iba a generar, a evitar una guerra, cuando se iba a pensar que la química o la biología podían empezar a tener funciones socioculturales, impactos socioculturales. Todo esto es lo que se llama construcción de sistemas complejos. No sé si haya dudas hasta aquí, pero si me permiten ustedes avanzar un poco más en esta exposición. Pues Norbert Wiener desarrolla, junto con Arturo Rosenbluth, la idea de la cibernética. Y escribe un libro que se llama Cibernética, Teoría del Control y la Comunicación, sea en máquina o en el animal. La publica en 1948, pero es producto de una serie de investigaciones que se llevan a cabo durante precisamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la cibernética? Bueno, miren, la palabra cibernética viene del griego kybernetes o kibernetes, que significa piloto. El piloto es el que debe dar las instrucciones en un sistema, por ejemplo, un sistema marítimo que es un barco es una nave y todas las operaciones que hay en el barco son sistémicas. El que determina qué hay que hacer, armar velas, tirar cosas por la borda, resistir qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, una tormenta para evitar que la nave zozobre o se hunda, pues tiene que dar las órdenes indicadas, tiene que dar instrucciones homeostáticas para evitar la entropía del entorno de lo que está pasándole a la nave. La palabra Kubernetes, que significa piloto, deriva en nuestro español como kubernos, gobierno, o precisamente el arte de gobernar.
El sistema nervioso gobierna el cuerpo humano por medio de la retroalimentación, sabe qué acciones hay que realizar para que el cuerpo permanezca estable. Y la teoría de Wiener es que esto que ocurre con los seres biológicos también ocurre, por ejemplo, en una nave, pero también ocurre en la medicina y también ocurre con aparatos eléctricos. Por ejemplo, una computadora hoy en día, en el momento que está detectando que está entrando en una página no adecuada o en una zona no adecuada, advierte y genera, por ejemplo, un antivirus, o alerta que no hay que vincularse a ciertas zonas porque podría haber robo de información, podría haber... todo eso, pienso que Norbert Wiener es uno de los primeros matemáticos que forma parte del equipo de ENIAC, que es la primera computadora que se va a desarrollar. Y este saber computacional no solamente se queda en la computadora, sino que también se va a extender a otros saberes. Por eso dice Norbert Wiener, hemos decidido llamar al campo entero de la teoría del control y la comunicación, sea en máquina o en animal, con el nombre de cibernética, palabra que viene del griego timonel. Teoría del control y la comunicación. Entonces ya entramos en comunicación y lo que es política o gobierno. ¿Cómo pasamos de la teoría de Joshua Willard Gibbs, de la física, de la teoría de la entropía, a pasar por la teoría de las contingencias, de los entornos, a la medicina, a la electrónica, a la matemática, y ahora propiamente lo que es teoría de la comunicación? Y esto es teoría de la comunicación, no lo que enseñan las escuelas de comunicación, que es enseñar a hablar en medios de comunicación y hacer un poco de cine, hacer un poco de radio, o periodismo en algunos casos. Es interesante, esa es una vertiente de la comunicación, pero una teoría de la comunicación es precisamente esto que estamos viendo. ¿Qué información se está dando? En 1943 hubo una reunión en la Universidad de Princeton, ahí mismo donde estaba John Nash y todos ellos viendo que las matemáticas habían triunfado. Esta reunión neurofisiólogos, ingenieros, humanistas y científicos sociales. Y ahí, por ejemplo, nace el término bit. Bit significa término binario, binary term, que es un código de ceros y unos, ¿no? Lo que Leibniz llamaba los números binarios, que toda computadora funciona con ceros y unos, ¿no? Cero es que no hay luz, uno es que se enciende la luz. Lo interesante es que se dieron cuenta que los circuitos electrónicos funcionan con ¿hay envío de luz o no hay envío de luz? ¿Hay envío de energía o no hay envío de energía? Y esta misma lógica que ocurre en los chips, pues también ocurre en el cerebro con las dendritas que conectan una neurona con otra. A final de cuentas, estamos viviendo una época en que un cable de electricidad se parece a un nervio en el que hay también transmisiones bioquímicas, pero sobre todo bioeléctricas. Como verán ustedes, esta idea de la cibernética va a tener un impacto muy grande. Aquí está Norbert Wiener con Ross, con otro señor Ashby, muchos de ellos científicos que forman parte de estos sabios que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya habíamos visto esto. Fíjense que, digo, esto es una cosa que a mí me asombró. En 1999, esto ya es viejo. Lo que ustedes están viendo aquí es un experimento que hizo este señor Jan Dan, junto con Garrett B. Staley y Fei Lai. Ahí está la referencia, por si ustedes quieren buscarlo, desde el 15 de septiembre de 1999, en el Journal de Neurociencias. Lo que están viendo es la imagen en computadora que sale del ojo de un gato. Es decir, estos señores lograron comunicar el órgano óptico del gato para ver lo que el gato está viendo y cómo lo está viendo. Cómo el gato ve las cosas. Es interesante porque están viendo la resolución en computadora
ya debe ser mucho más sofisticada, pero Yang Dan logró decodificar la descarga neuronal en una computadora para ver cómo se veía esa imagen, es decir, cómo ven los animales. Esto es un avance brutal. Bueno, estas teorías pasaron al campo de otros saberes humanos. Aquí tienen a Lawrence Joseph Henderson, quien era un fisiólogo, químico, biólogo, que formaba parte de este grupo de personajes y desarrolló toda la teoría del equilibrio, que a final de cuentas la homeostática lo que busca es el equilibrio de los cuerpos. En 1923 dio una serie de conferencias en Harvard muy importantes, donde acudieron varios personajes, entre ellos Robert Merton y Elton Mayo. La influencia de sus conferencias llegó al grado en que lo que hoy se conoce, por ejemplo, las escuelas de negocios, son escuelas de aprendizaje de cómo una empresa debe evitar entropía y cómo debes tener orden en sus operaciones, en sus recursos humanos, en su factor humano, en su comercialización y en su producción. Propiamente, Elton Mayo llevó muchas de estas ideas a las escuelas de negocios, a la Fundación de Escuelas de Negocios, y ahí es donde precisamente se enseñó a cómo debía uno mantener el equilibrio de las empresas para evitar entropías. En el campo de la sociología, Merton y Talcott Parsons son muy importantes. De hecho, Talcott Parsons va a crear en los años 60 el centro el Departamento de Relaciones Sociales. Y subordinado a este Departamento de Relaciones Sociales, va a haber un centro de estudios cognitivos en el que van a vincular a psicólogos con sociólogos para hablar sobre estas teorías de la manipulación social o teorías de la inducción social, de cómo poder ir llevando control de la sociedad. Y decía que la psicología debía subordinarse a las líneas de la investigación de la sociología cibernética y hablar sobre la estructuración funcionalista de la sociedad. Discípulos de Talcott Parsons son Jürgen Habermas y Niklas Luhmann, teóricos que no solamente estuvieron en Harvard, sino que fueron sus discípulos, colaboraron con él como asistentes. Aquí tienen una extraña foto de Jürgen Habermas con Talcott Parsons, con Niklas Luhmann, en la Universidad de Harvard, en la época en que fueron asistentes de Talcott Parsons. Y solamente para ir redondeando esta idea, la visión de entender todas estas áreas como sistemas se consolida con este señor que se llama Carl Ludwig von Bertalanffy, biólogo, filósofo, que escribió un libro en 1969, pero que traía ya algunas publicaciones en artículos que hablaban sobre la teoría general de sistemas. El vocabulario que utilizamos hoy sobre sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas jurídicos, sistemas sociopolíticos, sistema nervioso, todo esto ya está de algún modo unificado en el campo de la teoría general de sistemas que desarrolló este señor. Ahora, vivimos en una época en que los sistemas no son unívocos. Vivimos en una época que es necesario, es lo que voy a decir, es necesario usar varios sistemas para tener un resultado práctico en la realidad. Este fragmento de esta película que les voy a pasar ahora es un fragmento en la que se está tratando de llevar, esta película se llama Talentos Ocultos, en español se llama Talentos Ocultos, y habla sobre la época en que se trató de enviar a John Glenn, este astronauta, al espacio para orbitar para orbitar la Tierra. John Glenn iba tras los pasos de Yuri Gagarin. Los soviéticos ya sabían cómo enviar una nave al espacio que girara alrededor de la Tierra y regresara a la Tierra.
Los norteamericanos tenían la fórmula para sacarlo de la Tierra, pero no tenían la fórmula para regresarlo vivo a la Tierra. Y es aquí donde se dan cuenta que o están buscando una fórmula que no existe, o que no sabían, pero que los soviéticos ya habían descubierto, o bien, tal vez estaban planteando las cosas con la idea de que solamente había un sistema y una manera de hacer las cosas. Señor Harrison, Sí, déjalo allá ¿Y los cálculos de Stafford del casco? no estoy muy segura, señor. No estás muy segura. ¿Sabes lo que hacemos aquí? Queremos viajar al espacio, señor. Exacto. Así que ya tira eso a la basura. Disculpe. Lo tirarás ya. Dámelo. No es un insulto a tu trabajo, solo que es obsoleto. Así de rápido se mueven las cosas por aquí. Si me disculpara, me disculparía todo el día. Lo que te pido que hagas, que le pidas a todos allá afuera, a todos mis genios, es que vean más allá de los números, lo que nos rodea, lo que hay abajo, para responder preguntas que no sabemos formular, matemáticas que todavía no existen. De otra forma no lograremos nada. Nos quedaremos en tierra, no viajaremos al espacio, no rodearemos la Tierra y jamás llegaremos a la Luna. En mi mente ya llegamos a la Luna. El cohete Redstone ascendió bien, pero la cápsula no alcanzó la velocidad para entrar en órbita, así que cayó. En esencia, un triángulo: Tierra, subórbita, Tierra. Ya conocemos los datos. Eso llevó a Shepard, llevó a Grissom, pero no llevará a Glenn. Ahora, el cohete Atlas puede hacerlo entrar en órbita. Subirá y la cápsula entrará en una órbita elíptica. La gravedad seguirá atrayéndola, pero irá tan rápido que no caerá a la Tierra. Se quedará en órbita. Ahora, hacerla regresar es lo que no sabemos cómo. ¿Sí, Catherine? Entonces la cápsula girará alrededor de la Tierra para siempre porque no hay quien la detenga. Eso es. Tenemos que frenarla justo en el momento preciso, justo a la velocidad precisa. Ahí está la tarea. Sí, Catherine. Así que hay que pasar de una órbita elíptica a una órbita parabólica. Sí. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, este punto es crucial. Si entras antes de tiempo, va a arder al regreso. Exacto. Si tardamos demasiado, escapará de la gravedad de la Tierra. Y cualquier cambio en la masa, peso, velocidad, tiempo, distancia, fricción o una ráfaga de viento alteraría toda la ecuación. Y todo habría que recalcularse de nuevo. Sí. Ahora, entonces, necesitamos poder elegir este punto de reingreso. Y esta ventana de aquí debe ser exacta. El problema es cuando la cápsula pasa de una órbita elíptica a una órbita parabólica. No hay fórmula matemática para eso. Podemos calcular el lanzamiento y el aterrizaje, pero sin esta conversión, la cápsula se queda en órbita, no regresará. Tal vez lo estamos atacando mal. ¿Por qué, señor? Tal vez no sea una fórmula nueva. Con matemáticas antiguas. Algo que se asemeje al problema numéricamente y no en teoría. Las matemáticas son confiables. Para ti lo son. El método de Euler. El método de Euler. Sí, Pero es muy antiguo. pero funciona. Funciona numéricamente.
Ahí ya está. Haz el informe. Sí. Bueno, ahí tienen un buen ejemplo de teoría de sistemas y cómo un resultado específico, una misión específica, se la alcanza mediante construcción de un sistema complejo. No solamente es la fórmula de Euler, la fórmula matemática para sacarlo, hay que saber ingeniería, hay que saber de termodinámica, hay que ver precisamente electrónica, cómo va a estar la nave, qué tipo de instrumentos va a tener. Esto ha permitido que el hombre llegue a la Luna, ¿no? El ser humano puede mandar sondas a otros planetas, a Marte, a Venus, ha permitido que enviemos sondas fuera del sistema solar ya. Las naves Voyager ya han salido del sistema solar hace tan solo unos 10 años, después de que fueron lanzadas a finales de los años 70, principios de los 80. Esto es lo que es interesante. Y luego fíjense que, por ejemplo, en materia, ustedes pueden decir, bueno, pues, en algo que podría sonar banal, pero toda una teoría de sistemas puede funcionar en sistemas electorales. La epistemología nos muestra cómo con la combinación adecuada, con las personas que sepan adecuadamente hacer esto, puede uno ir midiendo qué puede ir pasando. Esto nos lleva a por ejemplo, a un saber que se llama la prognosis política. Es el saber de lo que puede ocurrir políticamente hablando con las condiciones en las que estamos actualmente, ¿no? Fíjense, solamente tuvo que haber, lamentablemente, 2 muertes de 2 sacerdotes jesuitas. Y no cualquier sacerdote, son sacerdotes jesuitas. Para que se empezara a cuestionar y el presidente decidiera hacer un informe trimestral, un informe de su plan de seguridad, si es que existe un plan de seguridad. Y el día de hoy estaba escuchando que un obispo de Jalisco también se empezó a quejar que pasó 2 retenes de crimen organizado para poder ir a dar una misa y además tenía que reportar la mitad del ingreso de lo que iba a tener, ¿no? Esto se puede, usted puede decir, bueno, pero es que son fenómenos políticos, crimen organizado, perdónenme. El crimen organizado puede ser víctima de tecnología y puede ser también detenido de una manera inteligente, pero hace falta una estrategia inteligente para hacer todo esto. Déjenme platicarles una anécdota. Bueno, sí es una anécdota. Esto es real, sí ocurrió. Ustedes no están pasando en para cantárselos, pero durante una temporada trabajé yo en la Fiscalía General de la República, cuando era todavía Procuraduría General. Y uno de los sistemas que se estaba investigando, que estaba viendo cómo funcionaba, es estos sistemas de Google Maps, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que es el Google Maps o cualquier de estos sistemas de mapeo, yo no sé si ustedes lo sepan, pero utilizan un sistema del INEGI. Es un sistema del INEGI. El INEGI tiene y lo que utiliza el Google Maps o lo que usa el Waze, todos estos sistemas que mapean y dan rutas, esas aplicaciones que dan rutas, todas estas están montadas en una plataforma, un sistema que desarrolló INEGI. Y se puede ver precisamente los movimientos. Entonces, había en el Estado de México, me parece que fue en el Estado de México, una serie de robos sistemáticos. Hubo una serie de robos sistemáticos en las que se estaban robando casas, robo a casa habitación,
ciertos días de la semana, ciertas horas. Bueno, esto se supo porque estaban reportando estos robos en casas habitación. Y era una banda grande que prácticamente limpiaba las casas y veía momentos. Entonces, fíjense que a través del mapeo del Google Maps se logró ver qué zonas, qué calles se iban asaltando, se iban robando y la periodicidad con la que se iban dando. Entonces se dieron cuenta que había una lógica, era como para película de investigadores. Con el Google Maps se dieron cuenta en qué zonas geográficas, de qué calles estaban robando, qué días de la semana. Y de tal modo vieron que esta banda operaba sistemáticamente. Cuando se dieron cuenta de eso, desarrollaron un dispositivo para cierto día de la semana tener a la gente en zonas preparadas y como caminantes, botes de basura, así como de operación de película. Y el momento que efectivamente ocurrió lo que se previó, esa prognosis, esta visión adelante, el conocimiento de futurología por sistematicidad, lograron detener a esta banda. Ya me acordé, no fue en el Estado de México, fue en Zacatecas. Y la policía de Zacatecas, con ese sistema del INEGI, logró hacer estas detenciones. Bueno, todavía no se ha cortado la señal, ¿verdad? Es que tengo indicación de que está muy baja la señal. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguien quiere hacer algún comentario. ¿No? Quiero que vean ustedes, incluso podríamos hacer un rastreo, se puede hacer, el INE podría hacerlo, de ver qué casillas son las que son más atacadas o donde se han detectado más controversias. El Tribunal Electoral incluso podría revisar en qué municipios han desarrollado más los conflictos y ir previendo o tomando acciones afirmativas para poder solucionar este tipo de conflictos, haciendo prospectiva de lo que va a ocurrir. De hecho, en México se creó el primer centro de prospectiva, que es un estudio de futurología, prácticamente de cómo los sistemas van operando y qué es lo que va a ocurrir. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios hasta este punto, pues permítanme ahora compartirles a Niklas Luhmann, precisamente hablando sobre lo que vimos hace un instante. No sobre el envío de John Glenn al espacio, pero sí esta idea de que no hay un único sistema ni tampoco una sola teoría. Kein Wissenschaftler kann behaupten, die einzig richtige Theorie zu haben. Es kann nur darum gehen, dass die Systemtheorie auf alle sozialen Sachverhalte anwendbar, also universell anwendbar ist. Dabei bleibt es nicht aus, dass man das Instrumentarium selbst auf mehreren Ebenen differenzieren muss. Und gerade der Systembegriff bietet diesen Vorteil. Man kann. Bueno. Ahí tienen ustedes a Niklas Luhmann. No existe un solo sistema. No hay un solo... Regresando a esta idea de la entropía y la contingencia, entonces hay que entender cómo el sistema va operando, cómo se va manifestando. Y esto nos lleva a una serie de teorías de autores contemporáneos. Algunos de ellos están muertos, en este caso Marshall McLuhan es un autor que ya está muerto. Pero quiero mostrarles todo lo que va a ser el desarrollo de la teoría de sistemas. Gracias. Hay una idea de que nuestra mente y nuestros comportamientos tienen que ver con el entorno contingente que nos va rodeando. Y nuestra mente y nuestro comportamiento depende del entorno, de tal manera que nuestra mente se mimetiza con el entorno. Nuestra mente se mimetiza con el entorno. Así como este camaleón se mimetiza con los lentes que ustedes están viendo allí.
Los medios ambientes y los medios, por ejemplo, que utilizamos como el transporte, las computadoras, el teléfono, todas estas cosas que vamos operando en nuestra vida, van transformando nuestra visión de la mente. Estos dos autores que son canadienses son Harold Adaminis y Marshall McLuhan. Son lo que se llama integrantes de la Escuela de Toronto. Y precisamente señalan que los medios que nos rodean y los medios que utilizamos transforman nuestras formas de pensar y prácticamente son medios ambientes que asimilamos culturalmente. Aquí tienen ustedes a Nicolás Negroponte, quien es uno de los grandes científicos de los Estados Unidos que creó el Media Lab, el laboratorio de medios. Este laboratorio de medios se encuentra en los Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y lo que hace es propiamente investigar nuevas patentes van a transformar a nuestra sociedad, como ciertas películas o ciertas plataformas o ciertos productos que van a salir al mercado van a transformar nuestra sociedad. ¿Y esto por qué se estudia? Porque los ambientes contingentes, los medios electrónicos, los detergentes, los alimentos, la producción de todo lo que sale en el mercado, la gente lo consume. Y de algún modo eso va a ser interacción de los seres humanos con los productos y es un ambiente contingente el que está operando. Y hay que ver cómo ese ambiente contingente se va a transformar. Y hay que ver si eso puede generar entropía o no puede generar entropía o puede evitar la entropía, ¿no? Dentro del Media Lab tenemos áreas de programas distintos, por ejemplo, repensar la comida, o programas que tienen que ver con desarrollo de ciencias y artes, o lo que son industria de computadoras, industria impresa, y propiamente broadcast and motion sobre películas, ¿no? Todo esto que podremos ver. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una muestra de cómo los comportamientos dependen de las condiciones contingentes. Aquí está un cartel que habla sobre la fase 2 de la contingencia por COVID-19 para que no se disperse en la comunidad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Qué hay que hacer para que efectivamente no se vaya a dar este daño? Y precisamente Niklas Luhmann, en este otro video, nos explica que el sistema funciona independientemente y que el entorno funciona también independientemente. Pero cuando el sistema está en un entorno, hay una operatividad conjunta que transforma tanto al sistema como que también al entorno. El hecho de que estemos desarrollando plásticos o objetos no biodegradables también está modificando el entorno en el que estamos viviendo. Esto es lo que quiero que se vea, porque prácticamente es la relación entorno-sistema que desarrolla la cibernética. Aber könnten Sie vielleicht trotzdem versuchen, den Grundansatz, die Grundprobleme Ihrer Theorie einmal kurz anzugeben? Ja, das ist möglich. Jede moderne Systemtheorie setzt an bei der Differenz von System und Umwelt. Im gesellschaftlichen Bereich gibt es eine Vielzahl solcher Systeme, zum Beispiel Familien, Schulen, politische Parteien, Wirtschaftsbetriebe, die Justiz und so weiter. Und Umwelt dieser Systeme ist jeweils alles andere. Umwelt ist also nicht nur die natürliche Umwelt, sondern auch die Vielzahl der konkreten Menschen mit ihren je unterschiedlichen Persönlichkeiten und schließlich die jeweils anderen sozialen Systeme. Mithilfe dieser Vorstellung einer Differenz von System und Umwelt kann man nun analysieren, wie sich soziale Systeme, das
gleiche gilt natürlich auch für psychische Systeme, im Verhältnis zu ihrer Umwelt ändern. Zu einer Umwelt, die sich ihrerseits laufend ändert. Aber könnten Sie vielleicht trotzdem... Ahora, esta distinción entre sistema y entorno, también, como les decía, interactúan entre sí y cambian entre sí. Cambian por la interacción, pero también ellos mismos pueden ir cambiando por una evolución o desarrollo evolutivo o incluso por adaptación de uno hacia el otro. Liegt hier nicht bereits eine erste Schwierigkeit für die Systemtheorie? Wenn sich System und Umwelt beständig verändern, können dann überhaupt Systemgrenzen noch eindeutig angegeben werden? Ja, das ist möglich, weil solche Grenzen von den Systemen selbst definiert werden. Das heißt, nicht die Wissenschaft konstruiert solche Systeme, sondern die jeweils handelnden Menschen ordnen sich selbst bestimmten sozialen Systemen zu. Sie wissen zum Beispiel, ob sie gerade Straßenbahn fahren oder ob sie Skat spielen, ob sie sich an einer politischen Wahl beteiligen, ob sie bei der Arbeit im Büro sind oder mit ihrer Familie zu Abend essen. Und jeweils halten sie sich an bestimmte Systemregeln und kennen die Systemgrenzen, wissen also, was sie hier so nicht tun können. Und wie kommt Änderungen solcher Systeme? Auch das ist nur möglich, weil die Handelnden sich an einem Unterschied von System und Umwelt orientieren. Der Unterschied von Familie und Schule beispielsweise ist allen Beteiligten bewusst. Und gerade das ermöglicht allmähliche Systemverschiebungen, Grenzverschiebungen und laufende Anpassung an Veränderungen. Hier etwa in dem Sinne, dass von den Eltern zunehmend verlangt wird, dass sie die Schularbeiten ihrer Kinder nachsehen und kontrollieren, vielleicht auf Kosten des Familienfriedens und zur Entlastung des Schulsystems und zur Ermöglichung höherer Leistungen, höherer Anforderungen von Seiten der Lehrer. Vean ustedes que esto todavía se vuelve más complejo, porque y se va llevando una construcción. Estamos evolucionando y por un lado podría decir que es una evolución, pero también puedo decir que es una adaptación, porque la adaptación es más rápida que una evolución. Nos vamos adaptando al medio, nos vamos adaptando a las nuevas circunstancias. Nosotros nos hemos adaptado en 20 años a todo un sistema informático y cibernético. Estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es la de la era digital. Y esta cuarta revolución industrial desarrolla complejidad y la idea de que las cosas son de una manera y no pueden ser de otra, pues también ha evolucionado mucho. El primer desfile del orgullo gay que se llevó a cabo hace 40 años no se parece en nada al desfile que ocurrió el último sábado en la Ciudad de México. Todavía hay grupos que piensan que las cosas deben permanecer en ciertos rangos, pero cuando los sistemas mismos y los entornos se han modificado, el pensamiento tiene que construir una nueva forma de adaptarse al medio o bien de operar en el medio. Tiene que construir una nueva forma de operar en el medio. Y tiene también que entender que el entorno se va modificando independientemente de nosotros y que nosotros también somos una consecuencia de estas modificaciones del entorno para poder mantener una homeostasis y evitar procesos entrópicos. Y esto nos lleva a situaciones que nunca hemos pensado, modificaciones que nos llevan a condiciones inéditas en el sistema y el entorno. Una muestra de ello es que estamos viviendo la pandemia la pandemia más grande del mundo mundial. Nunca había habido una pandemia con estos alcances y que estuviera tan informada y comunicada como lo estamos viendo en este momento.
Man kann nicht alles zugleich erleben oder alle denkbaren Handlungen gleichzeitig ausführen. Es muss immer irgendetwas ausgeschlossen werden. Und das ist die Leistung der Systembildung, also das, was ich eben bezeichnet hatte, wenn ich sagte, man weiß, ob man Straßenbahn fährt oder Skat spielt. Der Begriff Komplexität ermöglicht nun den Vergleich von System und Umwelt, also eine theoretische Überbrückung dieser Differenz. Man kann jeweils immer sagen, die Umwelt ist komplexer als das System selbst und dann kann man im Anschluss daran untersuchen, wie sich verschiedenartige Systeme unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen auf dieses Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System einstellen. Ahora, como verán ustedes en este entorno de sistemas que se van modificando, déjenme mostrarles otro pequeño video, otra película, que también es muy, muy ilustrativa. Esto lo hago para poder ilustrar todo lo que vamos platicando. No sé si hasta este punto alguien quiera comentar algo. A ver, aquí hay algo en el chat. A ver, vamos a ver qué hay en el chat. Se cortó un momento. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quisiera comentar algo hasta ese punto? No fue muy rápido, no fue muy complicado. La complejidad. Usted, Andrés Dimas, ¿no? Nada. Todo bien. Bueno. Bueno, déjenme mostrarles cómo incluso esto que dice Niklas Luhmann se refleja en una cosa que vamos a ver luego más adelante sobre Snowden, que es un investigador de la IBM. Hay cosas sistémicas. Vamos a pensar en John Glenn, que ya fue al espacio, lo pudieron traer. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto el sistema mismo o el entorno se colocan en condiciones adversas y hay que buscar una solución? Y precisamente la NASA es la NASA, no porque esté haciendo investigaciones de frontera espacial, sino porque contrata personas que construyen soluciones en situaciones conflictivas entrópicas, buscando soluciones prácticas. Aquí tienen un fragmento también de una película que se llama Apolo 13, que probablemente sea uno de los fragmentos de película más empleados para explicar lo que sería un correcto trabajo en equipo, pero también esto mismo que estoy planteando sobre construcción de sistemas. Man kann nicht David, estoy presentando una complicación con el dióxido de carbono. Tenemos un problema con el filtro. Hay 5 filtros en el mundo diseñados para 2 sujetos. Durante un día y medio le dije al doctor que ha llegado a 8 horas. Después de 15 no podrán tomar decisiones en las mañanas. Es el inicio de un daño serio. Se llenan módulos de mando. Los cartuchos son más redondos. Díganme que esto me suena algo que ni remotamente se había considerado. Los hijos de carbono se subió proyectos que busquemos forma de colocar un cuadrado dentro de mi cima. Inmediato. Muy bien, pongan atención. El personal de allá arriba nos envió este crucigrama y tenemos que solucionarlo. Debemos buscar la forma para que esto pueda entrar por el orificio de esto, utilizando exclusivamente eso. Vamos a organizarlo. Construyamos. Será mejor que vayan preparando específicamente. Aquí, nuevamente, Niklas Luhmann, sobre, bueno, una cosa es lo que parece que en verdad debe ocurrir y la razón lo que está considerando. Pero también parece que en estas realidades la verdad y la razón también se va modificando.
Sie fordern, dass Begriffe wie Wahrheit und Vernunft, die das Selbstverständnis der Menschen geprägt haben und ihre gesellschaftliche Ordnung, neu, nämlich funktional definiert werden sollen. Was bedeutet das im Rahmen der Systemtheorie und welche Folgen hat das? Ja, diese Begriffe sind an sich Prägungen aus einer Zeit, die in der gesellschaftlichen Entwicklung weit zurückliegt. Die älteren Gesellschaftssysteme hatten ein sehr viel direkteres Verhältnis zur Realität, eine sehr viel direktere Beziehung auch zur Möglichkeit menschlicher Erkenntnis gesellschaftlicher Realität in einem breiteren religiösen Kosmos. Deswegen war dort vorstellbar, dass die Wahrheit im Wesentlichen Sache menschlicher Vernunft ist und im Wesentlichen auch im Kopf des Menschen Platz hat, der die Realität erkennt. Für die heutige sehr komplexe Gesellschaft ist dieser Ansatz, sagen wir einmal, unrealistisch geworden. Er wird als moralischer Mythos fortgeschleppt oder auch als Definitionsgrundlage für logische Theorien. Aber mir scheint, dass man eine gesellschaftsadäquate Wahrheitstheorie für sehr komplexe Gesellschaften abstrakter formulieren muss, etwa im Sinne eines Codes von Regeln, nach denen Erlebnisreduktionen von einem auf den anderen übertragen werden. Sie fordern, dass Begriffe Hasta aquí, como ustedes podrán ver, dice Niklas Luhmann que la verdad y la razón se van modificando en razón de las contingencias y las realidades que vamos presentando. Hasta aquí la sesión del día de hoy, donde vemos los elementos básicos de la construcción de sistemas complejos y de realidad de complejidad que analizaremos con más detalle el día de mañana. Antes de irnos, Andreas Dimas, levantó usted la mano. Le escuchamos. Sí, doctor. Bueno, es que de hecho sí quería hacer un comentario, pero no recordaba al autor. Pero bueno, todos lo voy a hacer, a lo mejor usted me puede apoyar. Este autor habla, y justo es lo que estamos observando en lo que nos ha expuesto el día de hoy en en estas clases, habla de un craquelado. Él lo maneja así, como un craquelado en donde nosotros, ahorita que vimos esto de verdad, en donde nosotros formamos nuestras verdades a partir de nuestro contexto. Y como lo menciona usted, el contexto va cambiando y nuestras realidades y nuestras verdades van cambiando, ¿no? Hoy, por ejemplo, y lo aterrizamos de manera muy pronta, vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Nuevo León. Ahorita, ayer se acabaron a Samuel García en las redes sociales con esto de quiero las nubes aquí, las vamos a poner ahí a que lluevan, ¿qué? 7 horas, algo así. O sea, me parece, bueno, nos da risa, pero sin embargo es el grado de desesperación que tiene Nuevo León por esta nueva realidad en donde falta el agua, en donde pues estamos observando nosotros en un sentido social que este craquelado, como cuando yo lo estudié, recuerdas que no recuerdo el autor, pero mencionaba que nuestra mente funciona como si se estuviera reproduciendo cada vez y nos meten en la cabeza ideas, pero estas ideas obviamente deben de cambiar de acuerdo a las realidades. Es mi comentario, doctor. Así es, Andrés Díaz Dimas. No sé si estarás hablando de Edgar Morin, que es el que habla sobre estos craquelados o bucles, que cada vez que tú sabes algo nuevo, se va combinando con todo lo demás. Este es el sistema de combinación de bucle que ha ocurrido. Mañana hablaremos también de Edgar Morin un rato para hablar sobre esto. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre esto que hemos estado platicando el día de hoy? ¿No? Bueno, pues mi nombre es Juan Abelardo Hernández, les agradezco su generoso tiempo y mañana continuaremos hablando sobre, bueno, este diplomado de epistemología jurídica sobre constructivismo y sistemas complejos. Que tengan un excelente día, estamos a la mitad de la semana, nos vemos el día de mañana.